La clase de hoy va a ser como un poquito centrada a darles una pequeña introducción a lo que sería los primeros conceptos básicos que usted tiene que conocer o tiene que tener bastante en claro para cuando usted haga lo que sería la parte de laboratorio de física mecánica. Eh, entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir, ¿verdad? Es definir lo que nosotros conocemos como la medición, ¿verdad? ¿Nosotros qué entendemos por medición, chicos? ¿Verdad? ¿Qué es una medición o qué nosotros entendemos como medición? ¿Cómo ustedes definirían la palabra medición? Bueno, nosotros tratamos de medir, ¿verdad? Por ejemplo, una longitud. Supongamos que aquí tenemos una regla, ¿verdad? O tenemos una escala que tiene un patrón de medida, por ejemplo, que está en centímetros, como que aquí está 0, acá está 1, acá está 2, ¿verdad? Acá está el 3 y todos estos están medidos en centímetros, ¿verdad? Y usted quiere medir un objeto, cualquiera, supongamos una barra, y usted trata de medir esto. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Cuando nosotros medimos, lo que estamos haciendo, ¿qué es? No es una comparación, ¿verdad? No estamos tratando de hacer lo que se definiría como una comparación, ¿verdad? ¿De qué cosa? De una cantidad desconocida, como sería la longitud de esta barra, con un patrón conocido, con una escala conocida, como en este caso es el de un instrumento de medición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros definimos qué es una medición? Como les dije, es un proceso de comparación, ¿verdad? Nosotros lo vamos a definir como un proceso de comparación, ¿verdad? Proceso de comparación en la cual valga la redundancia, en la cual comparamos, ¿qué cosa? Un patrón, comparamos una cantidad desconocida con un patrón conocido, ¿verdad? Una cantidad desconocida con un patrón conocido, ¿verdad? Eso es lo que nosotros definimos como medición. Cuando nosotros agarramos, como aquí les puse este ejemplo, lo que nosotros hacemos es comparar la longitud de esta barrita con un patrón conocido. El patrón conocido, ¿qué es? Es el del instrumento de medición, ¿verdad? ¿Verdad? Con un patrón conocido que me lo va a dar un instrumento de medición. Pueden ser instrumentos de medición analógicos o instrumentos de medición digitales, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros tenemos que definir, ¿cierto? Ahora, de aquí vamos a subdefinir dos pequeñas cosas. Si existen mediciones que son el proceso de comparación, ¿verdad? Hay dos tipos de mediciones, ¿verdad? ¿Cuál es el primer tipo de medición? La medición directa, ¿ok? ¿Qué es lo que usted va a definir como una medición directa? ¿Verdad? Una medición directa es cuando usted agarra, ¿verdad? El resultado es justamente, sería redundante decirlo, pero es cuando usted hace una comparación directa con la escala del instrumento, ¿verdad? Esto es una comparación directa,
con la escala de un instrumento, ¿verdad? Eso es una medición directa. Cuando usted agarra y hace una medición directa con un objeto, con la escala de un objeto de manera directa. Eso simplemente es lo que nosotros definiríamos como una medición directa. Por ejemplo, si usted agarra una regla, ¿verdad? Graduada en centímetros, y usted mide otra vez la longitud de la barra, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo que nosotros estamos haciendo un proceso de comparación directo. Ahora, si usted en cambio lo hace con una balanza, también está haciendo un instrumento de medición directo, ¿verdad? Vamos a realizar la medición, ¿cierto? Con instrumentos de medición que ya tienen su propia escala, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a definir como medición directa. Ahora, como les dije, aparte de las mediciones directas, también hay otro tipo de medición. ¿Cuáles son esos otros tipos de mediciones? Son las mediciones indirectas, ¿cierto? Una medición indirecta. Entonces, ¿a qué nosotros nos referimos con medición indirecta? Aquí usted ya no va a hacer una comparación, ¿verdad? Esta, en cambio, se obtiene, ¿verdad? Se obtiene a partir. Bien, lo que sí vamos a hacer es que vamos a obtener una medición indirecta siempre a partir de mediciones directas o a partir de mediciones directas. Y aquí es lo que lo diferencia. Vamos a realizar cálculos, ¿ok? Realizando cálculos, ¿ok? Es decir, que aquí usted ya no va a usar un instrumento de medición para obtener una medición indirecta, sino que usted va a encontrar un cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles serían ejemplos? Cuando usted, por ejemplo, quiera obtener la gravedad experimental en un laboratorio, ¿cierto? Supongamos que usted quiera obtener la gravedad experimental en un laboratorio y esto va a ser 2 veces la altura sobre t al cuadrado, desde donde usted deja acá la partícula, supongamos. Otro ejemplo de medición indirecta. ¿Qué tal si usted quiere obtener la aceleración que tiene una partícula al bajar libremente por una rampa? Por ejemplo, la aceleración experimental va a ser la gravedad, seno del ángulo de inclinación de esa rampa. Aquí estamos usando estamos usando ecuaciones, ¿cierto? Para encontrar eh, valores experimentales, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, esto es lo primero que vamos a definir, qué es una medición y justamente eh, qué es una medición directa y una medición indirecta. Entonces, la medición directa siempre va a ser ¿qué cosa? Producida por una comparación directa con la escala de un instrumento de medición. En cambio, una medición indirecta es la que usted va a obtener a partir de mediciones directas, pero va a realizar ya cálculos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Ahora, como nosotros sabemos, ¿cierto? Las mediciones, ¿qué también tienen? Cuando usted mide, nosotros somos humanos, cometemos errores. E inclusive los instrumentos digitales, ¿verdad? Como es esta balanza, ¿cierto? Esta balanza de acá, si nos damos cuenta, es un instrumento digital. También puede tener sus errores debido a la calibración del instrumento o algún defecto que tenga. Cuando usted mide una regla, ¿verdad? Por ejemplo, este en cambio es un instrumento analógico. ¿Cuáles son los errores que puede tener una regla? Que un caso es que la escala esté mal hecha, ¿verdad? Otro caso es que debido a la incertidumbre, usted cometa un mínimo error
al momento de medir o cometa errores de paralaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos, ya. No sé por qué. Ahí está. Entonces, volviendo a eso, cuando nosotros medimos vamos a tener incertidumbres en nuestra medición, ¿cierto? Un amigo puede decirme, oye, yo mido que esto tiene una distancia de 2 centímetros. O un amigo me puede decir, no, para mí esto tiene 3,5 centímetros, ¿verdad? Entonces, las incertidumbres, ¿verdad? ¿De quién van a depender? Vamos a poner acá, la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre, ¿de qué va a depender? La incertidumbre siempre va a depender, miren, depende de la precisión del instrumento de medición. La incertidumbre depende de la precisión del instrumento de medición que usted esté ocupando y de la habilidad de la persona, ¿ok? Y de la habilidad de la persona que realiza la medición. ¿Por qué depende de la habilidad de la persona que realiza la medición? Como les dije, si usted utiliza un instrumento de medición analógico, ¿verdad? Como es una regla, también depende de qué tan preciso sea su ojo. O que usted no cometa errores de paralaje al medir. Por ejemplo, ¿saben qué es el error de paralaje? Cuando usted tiene que medir algo, por ejemplo, la altura de este objeto, miren, y usted es esta persona, una persona, vamos a una altura promedio, esta es un mesón, ¿verdad? Y usted tiene que medir la altura de esta barrita. El error de paralaje se comete cuando usted coloca aquí el instrumento de medición, por ejemplo, un flexómetro, usted lo coloca ahí y desde aquí usted intenta ver la medición. Ahí usted va a cometer el error de paralaje. ¿Por qué? Porque usted realmente se tiene que agachar de una manera correcta, de tal forma que ya se encuentre nivelado todo esto, para que usted de manera correcta vea en dónde va a estar la medición de la altura. Eso se conoce como error de paralaje. ¿Ok? Entonces, por eso es que les digo que las mediciones, aparte de depender de la precisión del instrumento de medición, también dependen de la habilidad de la persona que está midiendo. Un ejemplo es la siguiente, para que vean qué es la precisión. ¿Ok? Y de aquí vamos a definir ya mismo qué es precisión. ¿Ok? Miren, aquí les pongo un ejemplo gráfico. Miren, si usted tiene dos reglas con las cuales usted pueda medir una longitud, ¿verdad? ¿Cuáles de las dos reglas van a tener mayor o menor precisión? Como aquí lo podemos ver de manera gráfica. La más precisa, ¿verdad? Es la regla que nosotros tenemos colocado abajo. Ahora, ¿por qué esta es la más precisa? Porque su graduación, ¿verdad? Su graduación tiene más decimales, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos reportar hasta las mediciones de las centésimas, ¿ok? Nosotros podemos hacer, miren, si aquí ustedes comparan, ¿verdad? Este de acá, ¿por qué es menos preciso? ¿Verdad? Supongamos que esto lo está midiendo en centímetros, ¿ok? Supongamos que esto está en centímetros y acá usted también está midiendo en centímetros, ¿verdad? Pero ¿por qué el señor que está abajo se vuelve más preciso? Miren, más preciso. Porque si usted intenta medir aquí, ¿verdad? ¿Usted en dónde ve que cae la línea? No cae en el 82 directamente, ¿sí o no, chicos? Cae entre el 82 y el 83. Y debido a la escala, usted no me puede decir cuántos decimales tiene.
¿Sí o no? Usted no me puede decir, profe, eso tiene, está en 82.1, 82.2, ¿verdad? Pero acá en cambio usted ya puede empezarme a decir, profe, esto está cayendo del 82.20, sería realmente. Ya mismo veremos cómo reportamos las mediciones, ¿verdad? Ya mismo veremos cómo nosotros reportamos mediciones. Entonces dense cuenta, si su instrumento es más preciso mientras, dependiendo la escala en la que esté graduada, ¿verdad? Y mientras más decimales tenga, es mucho mejor, porque su medición va a poder ser expresada con una mejor precisión, ¿ok? No voy a decir exactitud aún. Después vamos a definir qué es exactitud, pero podemos ver que al tener más decimales podemos medir de una mejor forma, ¿verdad? Por eso es que los instrumentos de medición digitales son más precisos, ¿verdad? Y es de lógica, porque los instrumentos de medición digitales, aparte de tener más decimales, suelen estar calibrados para que ellos mismos hagan la medición sin que tenga un factor humano de por medio, a menos que el instrumento de medición esté dañado, ¿cierto? A menos que el instrumento de medición esté, esté dañado, ¿verdad? Siendo chicos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a reportar una medición? ¿Verdad? Para reportar mediciones, ¿cierto? Y otra pequeña cosita, para recordarles las cifras significativas, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito aquí, vamos a abrir un pequeño paréntesis a las cifras significativas, para que recuerden qué era y cómo se las contaba. ¿Qué tal si usted está con sus amigos, están tratando de medir esa regla? Con esa regla están tratando de decir cuál es la medición que tiene esa regla, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal que su amigo le dice, oye, para mí eso está medido en 82.20 centímetros? ¿Y qué tal si ahora su amigo le dice, no, para mí eso está medido en 82.30 centímetros? Pero viene otro amigo y le dice, no, ¿sabes qué? Para mí está, qué sé yo, supongamos que su otro amigo le dice, no, para mí eso está en 82.10 centímetros, ¿verdad? Sí, no, sí, no. Entonces, dense cuenta que aquí estas mediciones siempre tienen un pequeño algo en común. ¿Qué es eso que nosotros notamos que tienen en común estas tres mediciones que dicen mis amigos, por ejemplo, sus amigos, ¿verdad? Esto es la primera persona, ¿verdad? Agarra y dice, para mí es esto. La segunda persona agarra y dice esto. Y la tercera persona, AR le dice esto, 82.10. Entonces, demos cuenta que estas mediciones siempre tienen algo en común. ¿Qué es eso algo en común? Una cifra exacta. ¿Cuál es la cifra exacta que siempre se repite? El 82, el 82 y el 82, ¿sí o no? El 82, 82, 82 es la cifra que siempre se repite, ¿sí o no? Estas 82, 82 y 82 es lo que nosotros conocemos como cifra exacta de la medición, ¿verdad? Porque es una cifra que como su nombre indica es exacta, no, es imposible que al medir tenga otro valor, ¿cierto? Entonces, este señor de acá, voy a ponerlos de azul todos, ¿cierto? Este señor de acá, este señor de acá, este señor de acá, es lo que nosotros hablamos como el conjunto de cifras exactas, ¿cierto? Y ahora, el resto de numeritos que ya nos damos cuenta que están variando en la medición, ¿qué nombre tienen que tomar? 0.20, el 0.10, estos se conocen como la cifra dudosa o estimada de la medición. Que justamente dependiendo de la medición, estas cifras van a ser
van a variar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Verdad? Las mediciones siempre van a estar, ¿verdad? Una medición siempre va a tener ¿qué cosa? Siempre va a estar formada por cifras exactas y dudosas, ¿cierto? ¿Sí o no? Cifras exactas y dudosas. Y el conteo de estas cifras, ¿verdad? El conteo de estas cifras exactas y dudosas, ¿cierto? Van a ser las cifras de significado, ¿verdad? Voy a poner cifras significativas, que van a ser, en cambio, son los dígitos reportados, dígitos con significancia, ojo. Si ustedes se acuerdan, reportados en una medición. Usted se acordará por las reglas de cifras significativas que si quieren después les recordamos. Hay algunas, hay por regla, hay algunos dígitos que no tienen significancia, ¿verdad? Si usted se acuerda, cuando usted reporta, por ejemplo, 250 centímetros, estos tres ceros de adelante no tienen significancia para mi medición, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿cómo reportamos una medición? La siguiente cuestión, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos visto algunos conceptos, como son los de las cifras, la incertidumbre, las mediciones directas y las mediciones indirectas, pero, ¿y entonces cómo nosotros reportamos una medición? Una medición, como ya estamos viendo, va a ser el conjunto, ¿cierto? ¿De qué cosa? De estas cifras exactas y dudosas, pero aparte de eso, eh, como les dije hace un ratito, dependiendo de la escala de instrumento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dependiendo de la escala de instrumento, hay una incertidumbre en la medición. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir esto? Va a estar medido por un valor X, ¿verdad? Más menos un valor delta X. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Y las unidades respectivas que tenga esta medición. Entonces, ¿y ahora qué significa esto? ¿Qué es esto de X y más menos delta X? X representa el valor central de la medición. ¿Verdad? Por ejemplo, si a usted le queda 82,50, ese es su valor central de la medición, 82,50, ¿ok? Pero ahora, ¿qué representa delta X? ¿Qué es esto de delta X? Delta de X es la incertidumbre absoluta de la medición. Es la incertidumbre absoluta de la medición, ¿ok? Esto de acá, ¿qué nos va a significar entonces, chicos? Que al momento de medir, esa incertidumbre absoluta de donde nosotros ya hablamos que aparece, viene de acuerdo a la escala de medición. Y ahora parte de esto, ¿qué representa esto de x más menos delta de x? Es que si usted aquí tiene su medición x, ¿verdad? Esto de más menos delta de x lo que va a producir es que si este es su valor central, le va a producir un intervalo de confianza de en qué valores va a estar la medición. Porque si es x más menos delta de x, ¿qué va a haber? X más la incertidumbre absoluta y x menos delta de x, ¿cierto? Y esto de acá que nosotros estamos observando es un intervalo de confianza de dónde, en el cual probablemente va a estar la medición.
Esto es lo que produce el x más menos delta x. Produce un intervalo de confianza, un intervalo de confianza. Por eso es que realmente las mediciones que nosotros reportamos no son mediciones perfectas, como le he llevado diciendo durante toda la clase, sino que van a ser mediciones que van a estar en un intervalo de confianza en el cual probablemente va a estar la medición, dentro del cual probablemente, probablemente se encuentra nuestra medición. Siempre va a reportarlo de esta forma, como la medición y su incertidumbre, ¿verdad? Y va a ser x más menos delta de x es todo este intervalo de confianza en el cual va usted a encontrar la medición. Es decir, que puede ser que probablemente mi medición se encuentre realmente acá. Puede ser que aquí esté la medición. O puede ser que mi intervalo de confianza se encuentre realmente por acá, mi medición. Puede ser que ahora esté a la izquierda. Pero nosotros ya tenemos un intervalo de confianza en el cual vamos a saber que está esta medición, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Esto de acá es muy importante que lo tome en cuenta. Miren, la incertidumbre absoluta, ojo con esto que le voy a decir, y se lo voy a dejar en rojo, es una cifra exacta. Así que, cuidado con considerar que la incertidumbre absoluta es una medición. La incertidumbre va a ser una cifra exacta, ¿verdad? ¿Y con qué se va a estimar? Y se estima con el orden numérico ¿cuál es la palabra? Con el orden numérico de la cifra dudosa. ¿Ok? Ya cuando hagamos ejercicios va usted a entender a qué me refiero con el orden numérico de la cifra dudosa. Pero estos dos señores van a estar relacionados. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a aplicar esto de que le digo a usted que se estima con el orden numérico de la cifra dudosa? Cuando nosotros calculemos la incertidumbre, porque nosotros también podemos calcular la incertidumbre, porque obviamente si nosotros hacemos cálculos de una medición indirecta, esa medición indirecta también tiene que tener su propia, una incertidumbre que nosotros vamos a poder calcular, ¿ok? Entonces, ojo con esta parte. Ahora, en instrumentos analógicos, ¿verdad? Vamos a poner instrumento y analógico. La incertidumbre, ¿verdad? En un instrumento analógico, la incertidumbre se la va a poder obtener como la mínima división de la escala entre dos. Es decir, que si usted tiene un instrumento analógico, su incertidumbre delta de x es la mínima división que tiene su instrumento analógico entre dos. Ahora,
¿Qué es esto? ¿Cómo nosotros lo calculamos? Un ejemplo puede ser una regla típica. A ver, déjenme buscar una regla típica para enseñarles cómo podemos obtener esto de la incertidumbre, ¿verdad? Regla. Vamos a buscar una regla en centímetros. Y también vamos a hablar de otro instrumento de medición que usted va a tener que utilizar full en, en el laboratorio. No siempre va a tener que usted trabajar con, bueno, va a ser el instrumento que por excelencia usted va a tener que trabajar, ¿ok? Un ratito busco una regla típica de toda la vida. Ya encontré una regla típica. Si tenemos esta regla de toda la vida, miren, ¿cierto? Ya. ¿Cómo nosotros obtenemos esto? ¿Cuál es la mínima división o qué entendemos por mínima división? La mínima división son estos señores que están acá. Esta- estos de acá representan las mínimas divisiones, ¿verdad? ¿Cómo usted puede obtener la mínima división? Mi consejo es, agarre un intervalo, por ejemplo este, de 0 a 1, ¿verdad? Y para que usted obtenga la mínima división, simplemente un instrumento analógico, agarra un intervalo, ¿verdad? Ese intervalo usted hace la resta entre el x2, que es el número mayor, y el x1, entre n. ¿N qué va a representar, chicos? N va a representar el número de espacios que hay en esta escala, ¿verdad? ¿Ok? X2 lo puede llamar como mayor valor en el rango que le estoy diciendo y x1 como el menor valor. Pero tiene que hacerlo en un intervalo que usted esté viendo acá, ¿cierto? Por ejemplo, si usted agarra este intervalo de acá, del 0 a 1, ¿cierto? Agarra esto de acá y el número n, el número de espacios en ese rango, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá la mínima división? La mínima división obviamente va a ser 1 - 0 entre 10, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos da? Que la mínima división es de 1/10 de centímetro, ¿cierto? Esa es la mínima división. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Y ahora otra parte clave. Qué calor, chicos. Qué calor. Ya. Tenemos la mínima división, ¿verdad? Si usted se acuerda, esto de acá va a ser una mínima división de 0,1 centímetros. Y ojo, hay que tomar en cuenta también las cifras, aquí teniendo esto, sus cifras significativas. Ahora, delta de x, ¿qué es? Es la mínima división entre 2. Es decir, tengo acá la mínima división de la regla, que es de 0,1 centímetros entre 2. ¿Esto cuánto me va a quedar? 0,1 entre 2 es 0,05 centímetros. Esta es la incertidumbre al medir con una regla. Pero como yo le digo, cuando usted usa una regla, un consejo sano, no lo mida desde el cero. ¿Por qué no medir desde el cero? Siempre, porque hay un error conocido como el error del cero. Hay veces que dependiendo de la regla, el cero se borra o también está mal calibrado. Y ajá. Cuando usted mida con regla, lo más común es que usted, cuando mida con regla, lo haga, ¿cuál es la palabra? Lo haga haciendo a través de la resta de dos puntos y ahí la incertidumbre va a cambiar, ¿ok? Después veremos cómo cambia la incertidumbre, ¿cierto? Entonces aquí tenemos este delta de x. Entonces, ¿qué tal si usted tiene la siguiente medición también aquí, agarrando directamente para tomar un ejemplo? ¿Qué tal si nosotros tenemos aquí una medición? ¿Qué tal si cae acá? ¿Qué tal si esta es su medición?
Ok. ¿Cuánto nos queda ahí más o menos, chicos? Esa medición, supongamos que es una longitud que usted está midiendo. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 3 Tres punto centímetros. cincuenta y uno. 3 puntos. No, pues. 51. No, pues. Ah, Cada uno de estos espacios, de estas líneas, ¿cuánto quedamos que vale? 0,1 centímetros vale cada una de estas líneas, ¿verdad? Por eso es que es 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,9 y llegamos a los 4 centímetros, ¿verdad? Entonces, si acá está el 3,5, la siguiente rayita sería 3,6, pero ojo, no es 3,6. ¿Por qué? Porque si ahora usted escribe aquí la incertidumbre ¿cuánto es? De 2 decimales es la incertidumbre. ¿Eso qué significa? Que su medición es de 2 decimales también. Entonces, esta medición realmente es 3,60 más menos 0,05 centímetros. Esa va a ser realmente la medición con la regla. ¿Ok? Ahora, como le dije, hay otro instrumento que después veremos que va a tener su propia incertidumbre. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en cambio cuando tenemos instrumentos digitales? Un instrumento digital, ¿cómo vamos a obtener la incertidumbre? Ya no va a ser la mínima división, sino que va a ser la mínima lectura posible. ¿A qué nos referimos como mínima lectura posible? A lo siguiente. Vamos a agarrar, voy a buscar la imagen de un cronómetro digital. Ya. ¿Qué tal este cronómetro digital de acá? Miren. Tiene 156,29, ¿verdad? Punto 29. ¿Qué es lo mínimo que puede medir este señor? El último decimal. ¿Cuál? Es de 2 decimales, ¿verdad? Va a ser 0,01 segundo. Eso es lo mínimo que puede medir este señor, ¿verdad? Porque acá puede ser, si está todo 0,00, no está midiendo nada. Lo mínimo va a ser cuando este señor tenga 0,01 segundo. ¿Ok? Esa es la mínima lectura posible que va a tener este instrumento digital. Y así se va a repetir con otros instrumentos. Por ejemplo, déjenme ver si acá la imagen dice, ¿hay alguna medición? Este señor de acá, miren, si ahora nosotros, por ejemplo, queremos reportar esta medición, ¿cómo lo vamos a reportar esta medición de tiempo? Como 156,29 más menos 0,01 segundos de tiempo va a ser esta medición, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si queremos reportar esta balanza? ¿Cuál va a ser su mínima medición? También va a ser de la mínima medición es de 0,01 gramos, podemos observar aquí en la balanza, mira, tiene 2 decimales, ¿cierto? Entonces, supongamos que vamos a llamarla delta de masa para hacer referencia a que es la incertidumbre de la masa. ¿Y cómo nos va a quedar esta medición? Como 95,85 más menos 0,01 gramos de masa. Y esa es la diferencia entre que usted mida con un instrumento digital y que usted mida con instrumento analógico, ¿ok? Entonces, miren, en el uno tenemos la incertidumbre va a ser la mínima división entre dos, ¿cierto? Y la mínima división depende de la escala que tenga el instrumento analógico, ¿ok? ¿Ahí tienen alguna duda? Ya. o sea, Ahora vamos, básicamente he estado midiendo mal toda mi vida.
Sí, básicamente toda la vida hemos medido mal, porque por lo general, cuando uno mide en la escuela, ¿qué pone? Ah, esto mide 6 centímetros, o dice 6 centímetros, o 3 centímetros, o dice 3,5 centímetros. Toda nuestra vida hemos estado midiendo mal, sí, pero ¿por qué no conocemos estas reglas de medición? Ah. Ahora, hay otro señor que se llama incertidumbre relativa, y este señor de acá me va a ayudar a calcular qué tan precisa ha sido mi medición. ¿Ok? La incertidumbre relativa, ¿qué es? Es la relación entre la incertidumbre absoluta y el valor a medir. ¿Ok? Relación entre delta de x y x, es decir, la relación entre la incertidumbre absoluta y la medición, es decir, qué tan relacionados están estos señores, ¿verdad? Es decir, la incertidumbre, que lo va a escribir como IR, es más o menos la delta de x sobre x. Y esto le va a dar un valor en decimales, ¿ok? Y ahora vamos a hablar del porcentaje que me va a hablar de la precisión. Es la incertidumbre relativa porcentual. Como su nombre indica, simplemente es la incertidumbre relativa multiplicada por 100. Simplemente es IR multiplicada por un 100%. Esto de acá, ¿qué me va a dar a mí? ¿Verdad? Es lo mismo que tener más o menos delta de x sobre x por 100%. Esto de acá me va a ayudar a saber, me ayuda a estimar, ojo, no vamos a decir que me ayuda a saber tal cual, pero me va a ayudar a estimar la precisión de la medición. O incluso me va a ayudar a estimar en un porcentaje la precisión del valor calculado de una gravedad experimental, por ejemplo. Para eso nos sirve la incertidumbre relativa. Nos sirve para ayudar a calcular, por ejemplo, si nosotros calculamos en un experimento de caída libre, calculamos la gravedad experimental y ahora queremos saber qué tan precisos han sido nuestros cálculos, aplicamos esto. Me ayudará a saber la precisión, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Ya. Ahora, ¿hasta qué haremos bueno, no, vamos a hablar de una última cosita. ¿Qué entienden ustedes como exactitud y qué ustedes entienden como precisión? ¿Qué entendemos por exactitud y qué entendemos por precisión?
Le voy a ser sincero, no les sabría decir. Voy a poner acá, exactitud y precisión. Vamos a hablar de la exactitud y de la precisión. La exactitud y la precisión, a pesar de que en la vida cotidiana nosotros pensamos que son dos cosas bastante comunes, dos cosas bastante, a veces nosotros pensamos que la exactitud es igual a la precisión, no son iguales. La exactitud y la precisión son dos significados completamente diferentes y para eso les voy a dar este ejemplo. ¿Qué tal si nosotros jugamos lo que sería un juego de dardos o de disparar flechas, por ejemplo, y obtenemos los siguientes resultados? La exactitud la vamos a definir como, ¿cómo nosotros podríamos definir qué es la exactitud? Como la capacidad, es la cercanía del valor obtenido, ¿verdad? Cercanía del valor obtenido al valor real. Eso es la exactitud. ¿Qué tan cerca nosotros estamos del valor real? Y esto nosotros, ¿qué nos ayuda a cuantificarlo? El error porcentual. ¿El error porcentual qué es? El valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por un 100%. Esto nos va a ayudar a calcular qué tan exactos han sido nuestros cálculos. Y ahora, ¿qué se define como precisión? En cambio, es la capacidad, nos habla de la dispersión entre los valores obtenidos. O en español, ¿qué tanto podemos repetir un resultado? No son lo mismo precisión y exactitud. Precisión me habla de la dispersión de los datos obtenidos, me habla la dispersión de los valores de mi medición. En cambio, la exactitud me va a hablar de qué tan cerca estoy yo del valor real. Por ejemplo, si usted juega tiro al blanco y da todos lo dan en el centro, las flechas todos dan en el centro, ¿usted qué está haciendo? Está siendo exacto. Y si todos sus tiros han sido en el mismo punto, está siendo preciso, ¿verdad? Aquí usted está siendo exacto y preciso. Pero ¿qué tal si ninguno de sus resultados, ninguno está cerca del valor real, que sería el centro de la diana? No es exacto. Y si todos los valores se dan cuenta que están dispersados, es decir, no logró repetir que todos sus disparos sean en el mismo lugar, usted tampoco es preciso. Y acá, en cambio, démonos cuenta que es un ejemplo de qué cosa, de baja exactitud, bueno, de media exactitud. Si se dan cuenta, este señor estuvo cerca de dar todos los resultados en el mismo lugar. Entonces podríamos decir que es un ejemplo de media exactitud, si queremos ser buenas personas. Y como los tres resultados están también cerca, podríamos decir que fueron medio precisos sus resultados, pero realmente sería baja ambos.
Eso es lo que usted me va a definir como exactitud y como precisión. Eso es lo que nosotros entendemos como exactitud y precisión. La exactitud es qué tan cerca se encuentra el valor real y la precisión, qué tan dispersos están los datos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Estos son los primeros pilares que nosotros tenemos que tener antes del laboratorio. Entender qué es exactitud y qué es precisión. ¿Cómo yo puedo estimar la exactitud? Que lo pueden hacer a través del error porcentual. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo se la mide? Después vamos a ver cómo calcularla cuando hacemos cálculos de otros tipos de mediciones, cálculos experimentales, ¿ok? Pero esta es la primera introducción que quiero que se lleven, ¿ok? Otro ejemplo es lo siguiente, la siguiente flechita que les voy a poner acá. Bien. En esta gráfica pueden ver qué es la exactitud y qué es la precisión. Si se dan cuenta, aquí está el valor real. Si todas sus mediciones caen aquí, usted está siendo exacto y preciso. Pero ¿qué tal si ahora todos quedan dispersos? Pero están más o menos cerca del valor real. Tiene alta exactitud, pero baja precisión porque no están todos en el mismo lugar. Ahora, si se va usted más acá, usted no tiene ni exactitud ni tiene precisión porque los resultados están dispersos. Y si ahora usted se va por acá, si se da cuenta está muy lejos del valor real, entonces tiene baja exactitud, pero como todos los resultados cayeron en el mismo punto, tiene alta precisión. ¿Ok? Hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy, chicos.